Buenos días, hermanos, tengan todos. Ofrecemos esta Santa Eucaristía dando gracias a Dios por el cumpleaños de Gabriela Alexandra Medina en sus 6 añitos. Pedimos por la salud de Yacira López, Mireya Campos, Juan Rodríguez, Elisa Uriarte, Nancy Isea, Miguelina Isea, Ramona Isea, Deyanira Brusco de Añe, Antonio Sánchez, Juan Barbosa, Carlos Cornieles, Eulogia Arévalo, Monseñor Jesús Quintero, Carlos Ballesteros, Dora de Arévalo, Omer Arévalo, el presbítero José Gregorio Duque, Alexander Brito. Y encomendamos a nuestros hermanos difuntos, Carmela Sánchez de Rivas, Nancy Reverol, Edith Ramírez, Marco Montilla, el Monseñor Castor Obaldo Azuaje, Ramona del Carmen Villegas, Atilia Neritello. De pie recibamos al sacerdote. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando su precepto lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, para celebrar con gozo esta Eucaristía, pidamos al Señor que perdone nuestras faltas y pecados. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial ternura los deseos de tu pueblo suplicante, para que vea lo que tiene que poner por obra y tenga fortaleza para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios con el pasado de nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su
de ser y del sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios, en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso en el nombre que, como herencia, le corresponde. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios, yo seré para un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. ángeles del Señor, adórenlo. Ángeles del Señor, adórenlo. Reina el Señor, alégrese la tierra. Canten de regocijo al mundo entero. El trono del Señor se asienta, en la justicia y en el derecho. Ángeles del Señor, adórenlo. Los cielos pregonan la justicia. Su inmensa gloria ve todos los pueblos. Que caigan ante Dios todos los dioses. Ángeles del Señor, adórenlo. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más alto que los dioses. Ángeles del Señor, adórenlo. Aleluya, 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 aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y crean en el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando a la barca y a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a comenzar con esta frase, porque voy a hablar de la palabra de Dios. No tratemos la Biblia como un manual, ni como un libro cualquiera, ni tratemos las frases que dijo Jesús, digamos, de una manera tan poco reverente, porque estamos hablando de que Jesús se manifiesta en parte con su palabra poderosa, como lo refiere la carta a los Hebreos. Y esta palabra poderosa, dice la misma carta, es la que ha hecho y la que sostiene todas las cosas, con la cual Jesús crea y recrea, redime y sostiene pues todo lo creado, y dentro de todo lo creado pues estamos también nosotros. Digamos que esta palabra debe ser respondida con eficacia y en la vida, y debe ser tratada con reverencia a la hora de ser escuchada. La Iglesia Oriental, la Iglesia Católica Oriental,
tiene tiene mucho sentido litúrgico en relación a esto. Nosotros también, pero digamos que ellos le dan visualmente un mayor esplendor en relación pues a los símbolos que utilizan en torno a la palabra de Dios y a la manera en como ellos, digamos, tratan, se enfocan y hacen que la asamblea se enfoque dentro de la palabra de Dios. Porque ellos engloban todas las proclamaciones en torno a la música, al arte, digamos, al color, a la significación del color, y eso pues le da mucho realce. Nosotros también, pero digamos que nosotros nos vamos semióticamente y visualmente nos vamos a una parte un poco más sencilla, porque nosotros estamos pues constantemente estamos trabajando. Yo creo que la experiencia en eso nos ha, digamos, hecho recorrer ese camino. El hecho de que nosotros estamos como que más metidos en ciertos estratos sociales, pues que implican una liturgia un poco más sencilla. Y eso pues nos hace también un poco, pues ese tipo de experiencia nos hace un poco trabajar de otra manera. Ahora bien, eso no quita de que nosotros no tratemos la palabra de Dios con reverencia. De pronto usted puede tener la Biblia, usted la puede tener en un lugar bonito de su casa. Yo critico siempre mucho cuando hablo de estas cosas, a las personas que tratan la Biblia como un adorno. La Biblia no es un adorno de sala. La Biblia, si la va a tener en la sala de su casa, es en un rincón, en una mesa bien bonita, en un atril bien bonito, tal vez es para que usted tenga contacto con la Biblia. Hay gente que motivado por el hecho de que no saben leer, entre comillas, no saben leer la Biblia o no saben manejar la Biblia, pues entonces de pronto se enfocan mucho en ciertas lecturas famosas, como son el Salmo 90, 91, el Salmo 23, o algún otro salmo que a la persona haya visto por allí y lo haya leído y le haya gustado, y entonces lo tiene allí. Y entonces a veces se cae en una suerte de superstición. Y usted sabe esas matas de sábila que a veces la gente pone, pobrecita la mata de sábila, que la ponen a secar detrás de la puerta de la casa. Pues a veces nosotros tratamos a la Biblia de esa manera, porque entonces incluso a los mismos padres nos dicen, padre, yo tengo la Biblia en mi casa como si fuese aquel orgullo y lo tengo abierto en el Salmo 90, y esa es la página amarilla de la Biblia, de esa Biblia, porque pobrecito, todo el año abierto en el Salmo 90 o en el Salmo 23, y entonces la pobre página se tiene que poner amarilla, a veces se mancha, a veces es la única, y todas las demás páginas de la Biblia pues nuevecitas, porque no se usan. Use la palabra de Dios. La palabra de Dios es para ser escuchada, para ser leída. La palabra de Dios es para que en tu vida se creen y se recrean y se sostengan todas las cosas por Dios. ¿Ok? La palabra de Dios es tu alimento, es mi alimento. La palabra de Dios es aquella que nos va a orientar en medio de la gran sabiduría de Dios, la que nos va a orientar para que nosotros saquemos frutos de virtudes y para que esos frutos nos lleven a nosotros a través de un camino de santidad, y nosotros, como estos apóstoles del Evangelio, nosotros por la palabra de Jesús, nosotros demos una respuesta con nuestra vida. Nos alejemos del pecado, abracemos las virtudes, la bondad de Dios, hagamos caridad, perdonemos de corazón, tengamos una actitud santa, un camino santo. Ayer hablábamos de esa perfección a la cual estamos llamados, pues hoy
la vamos a desarrollar a través de esta semana de lecturas que la iglesia nos ofrece, y yo te invito a que tú medites un poco y tú reflexiones y tú te organices, te planifiques de cómo tú estás tratando la palabra de Dios, y de que si esa palabra es una palabra meramente intelectiva o es una palabra espiritual de verdad. Es una palabra que está sembrándose en tu vida y que te está ayudando a cambiar, te está ayudando, lo malo por lo bueno, te está ayudando a avanzar, porque estás preocupándote por hacer la voluntad de Dios, por vivir la voluntad de Dios con alegría y por compartir esa voluntad de Dios con alegría. Y que no sea un elemento más, sino que sea el elemento que junto con el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús te nutre para tu vida diaria y para tu eternidad. La palabra de Dios es para ser celebrada, porque el encuentro se da en ese ámbito, y para yo dar una respuesta yo tengo que recibirla con alegría, y ese recibirla con alegría implica una celebración, una boda, un compromiso, un matrimonio con la palabra de Dios. No el concepto matrimonial que a lo mejor usted tenga, porque a lo mejor uno pensiona la palabra matrimonio y la gente vira los ojos para arriba y empezará a decir, si la palabra de Dios es como la esposa mía o como el marido mío, pobrecito Jesucristo, ¿no? Entonces, no estamos hablando de ese concepto errado del matrimonio. Al contrario, yo te diría que hasta tu matrimonio va a evolucionar para bien cuando los esposos, cuando tú con tu esposa, con tu esposo, empiecen a preocuparse por vivir la palabra de Dios en medio de la vida conyugal y a celebrar el misterio de Jesucristo en medio de la vida conyugal. Una cosa sí les recomiendo: no vivan de las citas bíblicas como si las repitieran como un perico. Esa es otra de las cosas que yo critico. La gente que está conversando contigo y empieza a decir, porque la palabra dice, porque la palabra dice, porque la palabra dice, porque la palabra dice. A veces a uno le provoca preguntar, mira, ¿y qué dices tú? Porque a veces nos escondemos detrás de la palabra de Dios y no cambiamos, no avanzamos, no nos alimentamos, sino que sencillamente la tenemos como una tapadera de lo que nosotros nos rehusamos pues a dejarnos transformar por Jesús. No, la palabra de Dios debe ser tomada con sencillez y humildad de corazón, para que la palabra tenga, esa palabra de Dios que me sostiene, me fortalece, me transforma, pues sea una palabra viva y eficaz, como lo vamos a ver más adelante en la carta a los Hebreos, que estamos comenzando hoy a escuchar. Por eso, querido hermano, como cosa práctica pastoral, si usted no es diestro o no se considera diestro con la palabra de Dios, hay muchos métodos. Primero, si usted tiene una Biblia, todo libro tiene un índice. Váyase para el índice, mire el índice, familiarícese con el índice. ¿Por dónde empezar? Yo sugiero empezar por los evangelios, porque los evangelios, nosotros somos cristianos, nosotros no somos judíos. Para nosotros poder entender el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que empezar a encontrarnos con Jesucristo de primero, para que Jesucristo, la sabiduría de Jesucristo que envía al Espíritu Santo, nos vaya iluminando después por todos los capítulos de la historia y de la sabiduría de Dios en medio del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, esa puede ser una buena entrada, ¿no? Segundo,
no se abarrote de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como el chocolate. El chocolate usted no se lo puede comer de un solo tapuzón porque se empalaga y se ahoga. Usted tiene que comérselo cuadrito por cuadrito, saborearla cuadrito por cuadrito y después tragárselo. Bueno, de la misma manera, la palabra de Dios, de a poquito, todos los días. La palabra de Dios no va a salir corriendo, la palabra de Dios va a estar ahí. Poquito a poquito, Jesucristo te va hablando y poquito a poquito Jesucristo se va a ir sembrando en tu vida, va a ir quitando las piedras, va a ir espantando los pájaros, va a ir quitando las cizañas y va a ir haciendo con su palabra que todo lo transforma, va a ir haciendo una tierra nueva para él. Esto porque el mismo profeta Isaías pues lo va a decir. Mi palabra no va de parte de Dios, por supuesto. Mi palabra no va a llegar a mí, no va a regresar a mí sin haber hecho su cometido o sin haber sido fecunda, dicen otras traducciones. Por eso, querido hermano, empiece a vivir una espiritualidad. Si hasta ahora no lo ha hecho, empiece a vivir una espiritualidad, y si lo ha hecho, pues más fuerte todavía, encontrándose en estos tiempos de pandemia con la palabra de Dios. Recíbala con alegría, vívala con sencillez. En la palabra de Dios está Jesús, que nos muestra el Padre, que nos envía el Espíritu Santo, está la Virgen María, San José, los apóstoles, que nos orientan con su testimonio de fe hacia Jesús, y está la iglesia, de donde brota la gracia y donde está presente la gracia de Cristo, porque es su cuerpo. Así que a empezar a escuchar su palabra y empezarse a dejarse guiar por ella, que así sea. Amén. Vamos a hacer nuestras peticiones a Dios. La Iglesia, como Jesucristo, está llamada a presentar ante el Padre a la humanidad entera. Por eso, cada vez que celebramos la Eucaristía, presentamos a Dios las necesidades de todos los hombres. Oremos diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por los que ejercen algunas responsabilidades en nuestra comunidad parroquial Cristo Redentor, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los misioneros que están en países lejanos anunciando el Evangelio, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que nos han ayudado a crecer en la fe, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que aún no conocen a Jesucristo, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los matrimonios y por las parejas que esperan casarse próximamente, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los maestros y educadores, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los extranjeros que trabajan en nuestro país, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que entre nosotros habitan en viviendas en malas condiciones o no puedan comprar lo necesario para comer, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos los difuntos, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por nosotros y por nuestros familiares y amigos, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Pidamos por nuestros hermanos enfermos, por ti que nos estás viendo, escuchando, para que el Señor que te acompaña te termine de sanar de tus enfermedades y te acompañe en tus procesos médicos y en tus sufrimientos diarios. Pidamos en especial por Yacira López, Mireya Campos, Juan Rodríguez, Elisaúl Iriarte, Nancy Isea, Miguelina Isea, Ramona Isea, Deyanira Brusco de Áñez, Antonio Sánchez, Juan Barbosa, Carlos Cornieles, Eulogia Arévalo, Monseñor Jesús Quintero, Carlos Ballesteros, Dora de Arévalo, Homer Arévalo, presbítero José Gregorio Duque, Alexander Brito, y por todas las personas que también tú encomiendas a tus oraciones, para que el Señor las acompañe y las bendiga. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Pidamos por Gabriela Alexandra Medina,
que está cumpliendo 6 años de vida, para que el Señor la bendiga, le conceda todas las cosas buenas que ha prometido y preparado para todos nosotros. Oremos. Padre, escúchanos. También pidamos por nuestros hermanos difuntos, Carmela Sánchez de Rivas, Nancy Reverol, Edith Ramírez, Marcos Montilla, Monseñor Castor Osvaldo Azuaje, Ramona del Carmen Villegas, Atilia Neritello, y por todas las almas del purgatorio, para que el Señor les conceda el perdón de sus culpas y pecados y los lleve a la salvación. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, las oraciones de tu pueblo, tú que eres la fuente de toda bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Habiendo escuchado la palabra de Dios, ofrezcamos nuestra oración a través de estos dones que presentamos al Señor, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús, y nosotros, como cuerpo de Cristo en la iglesia, pues también entramos inmersos en este misterio. Quiero, Señor, mi vida ofrecer como ofrenda de amor y sacrificio. Quiero, Señor, mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar, pues para adorar fue que yo nací. Haz de mí tu querer, haz lo que está en tu corazón, y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo, por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Pues fue de tu agrado restaurar en Él todos los seres, y de su plenitud nos concediste recibir todas las cosas. Aun siendo de naturaleza divina, Él se anonadó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz, dio la paz a todo lo que existe. De esta manera fue exaltado sobre la creación entera, y fue constituido fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar,
para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su santo esposo, los apóstoles y los mártires, la beata Candelaria de San José y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ángel Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta comida del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te invito a encontrarte con Jesús en este momento de la Sagrada Comunión, a que la palabra de Dios que has escuchado la lleves a la oración y Jesús te sostenga y transforme todas las cosas en tu vida. Así que te invito a cantar, a adorar y a alabar a Dios en este momento. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar, tu grande eterno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón. Hazme tu rostro ver en la aflicción. Mi pobre corazón inquieto está. Por esta vida voy buscando paz. Mas solo tú, Señor, la paz me puedes dar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu santo nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Oremos. Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vamos a encomendarnos a la Virgen María y a San José,
diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos paz y bien. Amén.